Economía Forum, tengo el gusto de darles la bienvenida a este foro de la nueva economía, en el que vamos a tener la oportunidad de escuchar en los próximos minutos la intervención de don José María Roldán, presidente de la AEB, la Asociación Española de Banca. Y para introducir a nuestro invitado, voy a cederle la palabra a don José Manuel González Páramo, quien todos ustedes conocen, consejero ejecutivo del BBVA y profesor del IES, y es miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo. Señor González Páramo, cuando quiera. Muy bien, buenos días. Se siente un poco extraño a este lado cuando habitualmente me siento ahí enfrente, pero hoy no he podido negarme a esta invitación a introducir la persona, por otra parte, muy bien conocida de José María Roldán. Es una persona cuya trayectoria es bien conocida, es una trayectoria de altura y además es una persona a la que, pues en el plano ya más cercano, estimo en mucho. Y con más razón cuando los bancos le hemos encomendado la tarea, no sé si fácil o difícil, esto nos lo dirá él, de liderar esta nueva etapa de la AEB. Cuando uno se pregunta por qué me han pedido esto a mí, pues no tengo más remedio que pensar que en estos tiempos renovados de picaresca hacen falta testigos de que este currículum profesional que José María Roldán tiene es cierto y que, por tanto, no hay duda alguna de que reúne los mejores mimbres para tener una muy brillante presidencia, lo cual nos beneficiará a todos. Yo creo que tiene la mejor preparación imaginable para los retos que tiene el sector por delante. He de decir también que esta calidad de testigo me la da la circunstancia, no sé si casual o no, de haber sido muy cercano a José María en varios tramos de su vida profesional. Desde su formación, tuve la suerte de ser profesor de José María en el CENFI, el Centro de Formación de Posgrado del Banco de España. Con posterioridad, José María se tituló en el Servicio de Estudios del Banco de España y por aquellos tiempos, pues el gobernador Rojo tenía una cierta inquietud acerca de cómo renovar el enfoque de estudio del Banco de España y me encargó la dirección de un grupo que se dedicaba a estudiar problemas del sector público, uno de cuyos integrantes destacados era nada menos que José María Roldán. Y nuestros caminos pues se separan, pero se separan de una manera muy curiosa, porque en el año 94, al tiempo que yo entro en el Consejo de Gobierno del Banco de España, José María decide ir a hacer de Sherpa al Instituto Monetario Europeo, que luego sería Banco Central Europeo, y así pues me pasaba información que obviamente luego me fue utilísima en mi desempeño profesional. Y por si fuera poco, en este camino de entrenamiento profesional, José María pasa 2 años como jefe de gabinete del vicepresidente económico del Gobierno y otros 2 como consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, con lo cual, al incorporarse en 2010 a la Comisión Ejecutiva del Banco de España como director general de Regulación y Estabilidad Financiera, tenía el background mejor posible para que nosotros, los consejeros ejecutivos, tomáramos decisiones. Aquí compartimos de nuevo 4 años de trabajo profesional muy cercano y luego ya pues la geografía obviamente nos distanció, aunque nunca hemos estado lejos en el contacto personal. José María, además de estas posiciones que he ido señalando de camino, tiene una imagen y una presencia internacional que yo creo que se tiene que conocer aquí. José María no hay que presentarle a nadie en el ámbito de la regulación y de la banca internacional. Fue presidente del CEBS, del Comité Europeo de Supervisores Bancarios, fue miembro de este colectivo durante un periodo prolongado y, insisto, es un gusto escuchar alabanzas a un connacional cuando uno se mueve en un ámbito en el que, por desgracia, la presencia de españoles pues no es muy pujante y, desafortunadamente, además, está en mengua. Bueno, de José María se han dicho muchas cosas, algunas sin razón. José María domina el arte de la prudencia. Quienes lo conocen lo saben y, si no, lo veremos a continuación. Este arte en el que pues alguien de la región de la que él procede, Gracián, habló mucho. El País el otro día decía de él que tiene la habilidad vaticana de lucir la polémica. Bueno, yo no dejaría aquí su calificación, porque esto de habilidad vaticana está muy bien, pero ya verán cómo tampoco se arruga ante nada. Y hacer compatibles estas dos cosas pues no es trivial.
tiene muy buen carácter, es generoso con su tiempo, es organizado, sabe comunicar y tiene mucho sentido del humor. Seguramente, y así le mato el chiste, cuando le diga, sí, pero Gracián era de Calatayud, José María diría, yo tampoco. Él es de Teruel. Por poner un poco en suerte temas que yo creo que va a abordar, primero, estoy convencido de que alguna referencia hará a la situación del sector financiero. El sector financiero hoy, afortunadamente, tiene o presenta unos rasgos y una cara mucho mejor de la que tenía hace 2 o 3 años, en parte gracias al programa de saneamiento y recapitalización que se dirigió sobre todo al sector de cajas de ahorros, al calor del programa de rescate financiero solicitado por el Gobierno español en 2012 y, por otra parte, las nuevas herramientas de las que nos hemos dotado en el ámbito interno y en el contexto de la Unión Bancaria Europea, que para nosotros van a tener unas ventajas sin duda muy destacadas por el mandato de estabilidad financiera para toda Europa que tiene la Unión Bancaria, con lo cual las posibilidades o eventualidades de protección local, de ring fencing, se reducen y, por otra parte, al ser únicas la regulación y la supervisión, la preferencia nacional de la que se acusó a algunos supervisores, con o sin razón, va a tener menos margen para tomar cuerpo. Con la llegada del BCE, además, mejorará, al menos a medio plazo, la competencia entre entidades bancarias europeas y la transparencia en la medida en la que el mecanismo de supervisión tenga éxito en unificar la regulación contable en Europa. En esta nueva época, con el BCE supervisando directamente más de 120 entidades bancarias y con un marco homogéneo, creo que nuestras entidades, que son de las entidades que mejor en el mundo hacen banca retail, tienen mucho que ganar. Y lo que es interesante, además, es que los estrés test recientes han dejado al sistema en un buenísimo lugar, no solo porque se hayan superado las pruebas, sino porque, además, estas muestran una resistencia ante el estrés muy notable, con una pérdida de capital asociada a una situación de estrés que está entre las más bajas de Europa, si no la más baja entre países relevantes. Y esto tiene una implicación muy importante, y es que nuestros bancos están en disposición de prestar, están en condiciones de hacerlo. Y es algo notable que tenemos que conocer, que el crédito nuevo está creciendo ya y lleva creciendo algo más de un año en España. Y esto es una cifra que hay que publicitar. El crédito nuevo, que se dirige a demanda solvente de pymes o de hogares, está creciendo a tasas dinámicas. En el caso de pymes, con datos de septiembre, los nuevos préstamos están creciendo casi un 15%. Y en el caso de nuevas operaciones a hogares, el 41,5%. Es verdad que desde niveles todavía reducidos, pero no hemos de desconfiar de la capacidad del sistema de hacer frente a una demanda solvente que vendrá con la recuperación. Y retos, pues retos son muchos, seguro que José María va a ser mucho más concreto en esto. Tenemos un reto fundamental de imagen y credibilidad, y hacer frente a este reto es responsabilidad primaria del sector en sí. El sector tiene que hacer diagnóstico y reconocer los fallos que en el pasado se han producido y hacer banca responsable para que la confianza vuelva al sector. Y banca responsable no se hace solo con campañas de publicidad, aunque es bueno hablar, sino desarrollando y ejerciendo y perseverando día a día en principios que ponen a las personas en el centro del negocio. Los supervisores y reguladores seguro que tienen que ayudar en este camino, marcando reglas y siendo intrusivos, pero la actuación de la EB aquí ha de ser protagonista también. La Unión Bancaria ofrece un segundo frente de retos. El Mecanismo Único de Supervisión y el Mecanismo Único de Resolución son diseños que tienen todavía mucha letra pequeña por desarrollar, y aquí tanto el sector como su patronal, la EB, pueden jugar un papel importante para configurar los detalles de estos futuros mecanismos y romper la fragmentación que todavía impregna las finanzas en Europa. Y, por último, nos queda seguramente terminar de implementar o de poner en práctica una regulación que, siendo muy bien intencionada, parece nunca acabar. José María es de los que ha usado con más intensidad el término tsunami regulatorio, y es verdad. Pero cuando uno dice esto, no está rechazando, creo yo, la orientación general de esta regulación, sino el hecho de que hayan sido normas que muchas veces se solapan y que son incoherentes entre sí, y seguramente es hora ya de hacer balance y tratar de dar consistencia a toda esta regulación antes de pensar en otras. Así que es un escenario complicado, pero al mismo tiempo con muchas fortalezas desde el punto de vista del sistema
financiero y bancario español. Y me parece esencial que esta persona, que no tiene enemigos, y si alguna vez le dicen que los tiene, pues es algo totalmente infundado, nos ayude a dar una voz autorizada, y será por ello, en mi modo de ver, instrumental en los tiempos que vienen. José María, un placer. Buenos días a todos. No puedo sino comenzar agradeciendo a los organizadores su amable invitación y al profesor González Páramo. José Manuel, los profesores, para que quede bien claro que eres mayor que yo, no te engañes. Como decía, agradeciendo al profesor González Páramo sus amables palabras, sin duda confundidas a partes iguales por la amistad y la generosidad. Los próximos minutos los voy a dedicar a reflexionar sobre el modelo de negocio de la banca española desde una perspectiva no tanto histórica, sino sobre todo pensando en su evolución a medio plazo y en las dificultades que puede encontrar en la próxima década. Una vez dejada atrás la crisis y logrado el respaldo que representan los buenos resultados obtenidos por los bancos españoles en la prueba de esfuerzo y la revisión de la calidad de los activos o Asset Quality Review del BCE, es el momento de pensar en la banca del futuro. Repasaremos el modelo de banca español, sus fortalezas y potenciales debilidades, así como las incertidumbres que lo rodean en materia de confianza de los clientes, de rentabilidad o de impacto de las nuevas tecnologías. Sin embargo, antes de comenzar, déjenme que le robe al asunto que me trae hoy aquí con ustedes unas pocas palabras para referirme al momento cíclico en el que nos encontramos. Podemos tener un fundado y moderado optimismo sobre el proceso de recuperación de la economía española que estamos experimentando. Optimismo porque poco a poco esa mejora ha comenzado a transmitirse a la creación de empleo y si bien estamos todavía muy lejos de superar el problema, ya vemos la luz al final del túnel. Cada vez más esa recuperación se irá extendiendo a otras capas de la sociedad que todavía hoy no perciben esa mejora. Fundado porque todos los datos, el crecimiento del PIB, del empleo o el del crédito a pequeñas y medianas empresas, apuntan a que estamos dejando atrás una recesión brutal que ha dejado el producto por debajo en términos reales del existente en 2007 y que ha llevado al desempleo a los preocupantes niveles que aún hoy sufren extensas capas de la ciudadanía. Y lo que es más importante, ese proceso de recuperación es autosostenido, como queda reflejado que España, tras la última revisión a la baja del crecimiento de la eurozona, sea el país grande de la eurozona con mayores tasas de crecimiento esperado en 2015. Moderado, porque las heridas dejadas atrás por la crisis tardarán años en cicatrizar, si no decenios. Y también porque las incertidumbres en torno a la evolución de las principales economías del euro o de los países emergentes nos obligarán a permanecer vigilantes y preparados para avanzar en los procesos de reforma económica que nos han sacado de la crisis si ello resultara necesario. Sería también deseable que los países del euro atenazados por las dudas fueran capaces de hacer sus deberes en materia de reformas estructurales con el mismo rigor e ímpetu con que España las ha hecho. En este proceso de recuperación de la economía española, el crédito juega un papel fundamental. A este respecto, y José Manuel González Páramo ya lo ha indicado, tengo que decir que en estos momentos no existen problemas de restricción de la oferta. Esto es, los bancos poseen liquidez y capital suficiente, las pruebas del BCE así lo han manifestado, para atender la demanda solvente y, por tanto, financiar la recuperación económica. La reapertura de los mercados de financiación bancaria, la relación más equilibrada entre créditos y depósitos, la moderación de la prima de riesgo, las nuevas medidas de impulso al crédito puestas en marcha por el BCE. Todos estos factores apuntan hacia una mejora de la liquidez de los bancos y nos sitúan en las antípodas de donde estábamos hace tan solo unos pocos años. Por lo que respecta al capital, los resultados del llamado Comprehensive Assessment confirman que los bancos españoles no solo tienen un capital más que suficiente para afrontar el futuro con sus incertidumbres, sino que, además, este se aplica sobre unos balances, unos activos bancarios, con valoraciones sólidas, como ha demostrado el Asset Quality Review, un ejercicio mucho más objetivo que la prueba de esfuerzo, más dependiente de supuestos ad hoc. En suma,
los bancos de la EBE, tanto por la fortaleza de sus balances, su buen nivel de capital y su holgada situación de liquidez, están preparados para acompañar el proceso de recuperación de la economía española y, además, tienen la firme voluntad de hacerlo. Es imprescindible, no obstante, que seamos capaces de crear un entorno con menos incertidumbre, que anime a las empresas a acometer proyectos de inversión orientados a mejorar su capacidad productiva y de empleo. Sin embargo, hoy por hoy, la demanda de crédito para financiar el circulante es mucho mayor que la dirigida a aumentar la capacidad productiva. Y eso, que no es en sí mismo malo para el negocio bancario, sí lo es para la evolución de la economía española en el medio plazo. De todas las reformas estructurales pendientes, la de mitigar y eliminar las fuentes de incertidumbre que atenazan las decisiones de inversión de las empresas es, sin duda, la más relevante. Y ello porque es bien conocido que las decisiones de inversión en presencia de incertidumbre pueden conllevar que se retrasen las decisiones de inversión hasta que esa incertidumbre se haya disipado. Estas fuentes de incertidumbre pueden venir de áreas escasamente controlables por las autoridades, como el contexto exterior, tanto político como económico, o el propio devenir de la situación política nacional, pero también pueden depender de actuaciones de las distintas administraciones. Pero pasemos ya a analizar las perspectivas de negocio de los bancos españoles, que representan una manera distinta y propia de hacer negocios y de entender la banca. Permítame que repita el mensaje en fondo y forma, porque creo que es muy importante que entendamos sus implicaciones. Los bancos españoles son entidades grandes, sofisticadas, algunas de ellas internacionales, pero también son bancos de Main Street más que de Wall Street. Esto es, su modelo de negocio tiene por objeto la financiación de la economía real a través de la prestación de productos y servicios a los clientes, básicamente familias y empresas, con los que consiguen una relación duradera y estable gracias a que ofrecen servicios de calidad a un precio razonable y que responden al interés del cliente. Y debemos recordar que, si bien caben dudas sobre la utilidad social de los bancos que se dedican a actividades más sofisticadas y especulativas, el modelo bancario español responde al patrón de prestar servicios a la economía real, de financiar a pymes y hogares. Además, las relaciones entre los bancos españoles y sus clientes presentan otras peculiaridades. En concreto, es frecuente que en otras geografías los agentes económicos, empresas y consumidores se relacionen con distintos operadores financieros, bancos, compañías de seguros u otros intermediarios, a los que adquieren la gama diversa de productos financieros que necesitan, hipotecas, seguros, tarjetas de crédito, fondos de inversión y de pensiones, etc. Las relaciones pueden ser de largo plazo, pero en cualquier caso son más distantes, pues en el fondo cualquier problema con el cliente solo supone la pérdida de un segmento pequeño del negocio. Frente a ese modelo se encuentra el característico de la banca española, que se basa en relaciones a largo plazo con los clientes, cuya fidelidad se logra mediante la eficiente provisión de servicios desde tarjetas de seguro, pasando por depósitos o créditos. El conocimiento del cliente, tras años de negocios conjuntos, permiten a su vez al banco calibrar mejor los riesgos potenciales de impago de los créditos. Y la propia dinámica de los incentivos obliga al banco a cuidar a sus clientes. Si hay errores y excesos, que los puede haber, especialmente en épocas de crisis, el banco se ve impelido a corregirlos rápidamente antes de que su modelo se rompa, pierda clientes y deje de ser viable. En el caso español, este modelo muestra algunas características específicas adicionales. En primer lugar, las plataformas tecnológicas que lo soportan son muy potentes, algo que tiene costes elevados a corto plazo, pero que a medio plazo potencia la eficiencia en el servicio al cliente y el control adecuado de los riesgos. Además, la expansión internacional ha permitido una diversificación geográfica que, no nos engañemos, es la única que ha funcionado durante la crisis. Y ha sido así porque esa expansión se realizó mediante filiales autónomas, esto es, sin dependencias de capital, financiación o del negocio de la casa matriz, con estructuras de gobierno corporativo propias y sometidas a la supervisión local. Y lo que es también importante, con una potente cultura común del análisis y control de riesgos. Este modelo de negocio ha mostrado su validez durante la crisis. A diferencia de lo que ocurrió en otros países, los grandes bancos internacionales españoles han sido un elemento de estabilidad para nuestra economía, sin el cual España no hubiera podido salir de la misma. Confrontados con una crisis brutal, tanto desde una perspectiva global como nacional,
de esas que ocurren una vez cada 100 años, el modelo bancario español, insertado en la economía real, ha mostrado su resistencia a la crisis y su validez a escala internacional. Por supuesto, han existido fallos en el modelo y problemas puntuales, y sin duda a medio plazo la atención al cliente debe recuperar el papel central que en este modelo le corresponde. Profundizaré sobre este elemento más adelante. Baste por el momento decir que en un entorno de creciente competencia o se recupera la confianza del cliente o se corre el riesgo de perecer. Este modelo bancario, pero también otras formas de hacer banca, se enfrenta hoy a numerosas dificultades e incertidumbres. La primera de ellas, un entorno de opinión muy desfavorable a la industria bancaria, que pasa por uno de los momentos más bajos en cuanto a percepción pública. Aunque sin duda alguna es injusto que paguen justos por pecadores, no es menos cierto que los escándalos que afectan a una parte de los bancos acaban por contaminar al resto. Es necesario, por tanto, seguir explicando que hay que diferenciar casos y defender la reputación tanto individual como del colectivo bancario. Además, se necesita una estrategia proactiva. Hay que mostrar al público las bondades del modelo de negocio bancario español. Y hay bases sólidas sobre las que trabajar, aunque la banca como sector sigue teniendo una imagen pública mejorable, por decirlo de manera suave. Diversas encuestas de opinión muestran que la imagen de los clientes sobre su banco, esto es, sobre el banco con el que operan habitualmente, es mucho mejor que la que tienen sobre los bancos en general. Si el problema reputacional de la banca es serio, no lo es menos el de la rentabilidad presente y futura. La necesidad de progresar en la limpieza del balance de activos dañados en su valor por la crisis, el entorno de los bajos tipos de interés y el todavía incipiente proceso de reactivación de la economía está impactando sobre la rentabilidad. Así, el beneficio por acción o return on equity está situado, en el mejor de los casos, en niveles del 6 o 7%, muy por debajo del coste de capital. Por tanto, si queremos seguir siendo una alternativa atractiva de inversión, debemos convencer a los accionistas actuales y futuros de que seremos capaces de mejorar la rentabilidad. Si tenemos en cuenta que la regulación, en concreto la referida a la resolución de entidades en crisis, el TILAC o el MREL en la jerga esta regulatoria enloquecida en la que estamos sumidos, exigirá a los bancos seguir aumentando su capital regulatorio, es imprescindible cerrar esta brecha entre return on equity y coste de capital. Y la generación interna de capital tampoco es una opción, habida cuenta de que esa baja rentabilidad no lo permite. En consecuencia, y a la espera de una recuperación de la demanda de crédito solvente o de una normalización de los tipos de interés, la única palanca disponible para aumentar la rentabilidad a medio plazo es la del control de los costes operativos. De hecho, los bancos españoles han comenzado a actuar con decisión en este terreno, como lo demuestra el hecho de que hayan disminuido sus plantillas en un 30% desde el máximo alcanzado en 2008 y un 25% el de oficinas. Todo indica que este patrón de ajuste va a continuar en los próximos años. Un problema adicional lo constituyen los cambios asociados a la digitalización de la actividad financiera en todos sus ámbitos, desde la provisión de servicios de pagos a través de nuevos canales o la aparición de nuevas divisas privadas, como el Bitcoin, pasando por la sustitución de los operadores humanos por programas informáticos. Me refiero no solo a los Exchange Traded Funds, sino a toda la panoplia de gestión basada en algoritmos y ejecutada tanto por bancos de inversión como por hedge funds. Estos procesos de innovación tecnológica y financiera afectan a todos los operadores, tanto nuevos entrantes como empresas financieras ya establecidas. Pero son estas últimas las que pueden tener más dificultades, ya que tienen unos costes iniciales de estructura muy superiores a los nuevos operadores. Así, mientras estos pueden penetrar en segmentos concretos del mercado, como por ejemplo las tarjetas de débito instantáneo a través del móvil, los operadores persistentes deben hacer frente a infraestructuras costosas que solo pueden ser racionalizadas en el medio plazo, y ello con costes de adaptación. En definitiva, la tecnología puede deconstruir el negocio bancario, y aunque en la cocina moderna pues esto de la deconstrucción puede tener su gracia, en finanzas el proceso plantea no pocas incertidumbres. ¿Quién proveerá los servicios financieros en aquellos segmentos del mercado de productos o de clientes en los que los nuevos operadores, si triunfan, no vean rentabilidad? Desde luego, lo único que no podemos plantearnos es frenar la innovación tecnológica. Sabemos que, a pesar de los posibles costes de la innovación en el corto plazo,
Sus beneficios en el largo plazo están demostrados desde los inicios de la revolución industrial. Nada, pues, de maquinismos internáuticos. Pero sí que podemos exigir que a la banca se le permita competir en igualdad de condiciones con estos nuevos operadores. Igualdad de oportunidades de competir e igualdad de obligaciones de protección de los consumidores o clientes para todos los operadores. O, en otras palabras, es esencial evitar un arbitraje tecnológico basado en regulaciones asimétricas. Los bancos también deben ser capaces de utilizar sus fortalezas, tanto tecnológicas como de relaciones con sus clientes. En el primer aspecto, y al menos en el caso español, las plataformas tecnológicas de las entidades permiten realizar casi todas las transacciones de los clientes mediante banca electrónica. Este es un punto de partida muy importante que deberá permitir los pasos siguientes, como el de la incorporación del móvil a los pagos y otros servicios bancarios de manera estable y segura. Además, las relaciones a largo plazo con los clientes proporcionan a los bancos un conocimiento muy profundo de las necesidades y demandas de estos en las distintas fases del ciclo vital. En otras palabras, un modelo bancario como el español posee un Big Data potente que le debería permitir competir sin complejos con cualquier nuevo operador. El proceso de unión bancaria es otro elemento que conjuntará al mismo tiempo oportunidades y presiones en el medio plazo. Detrás de la supervisión de los bancos de la eurozona por parte del Banco Central Europeo se esconde un objetivo mucho más ambicioso: que los agentes económicos de la zona del euro, entre los que se encuentran las empresas españolas, se financien con las mismas condiciones, sea cual sea su nacionalidad. Esto, como todos sabemos, no ha ocurrido en las fases más críticas de la crisis, cuando un empresario español pagaba 6 puntos más por un crédito que el alemán, simplemente por el hecho de que uno estaba radicado en un país distinto de la eurozona. Incluso ahora, con las tensiones financieras infinitamente menos agudas y palmarias, tampoco esa igualdad es plena. Pero la fórmula bajo la que se consigue esto es mediante el incremento de la competencia entre bancos de la eurozona, y a este respecto debemos recordar de nuevo lo ya comentado al inicio: el modelo español de banca multicanal puede tener fortalezas importantes en el largo plazo que deberían permitirle competir con éxito con otros operadores, como la fidelización de los clientes y la provisión más eficiente de servicios que se derivan de un conocimiento extenso de sus necesidades a lo largo del tiempo. No obstante, no debemos obviar que también presenta cierta fragilidad en el corto plazo si operadores especializados atacan segmentos de su negocio con precios predatorios. Este proceso de mayor competencia debería ser neutral, evitando primar unos modelos de negocio sobre otros, y de esa forma impidiendo el arbitraje de capital entre los bancos y entre estos y el conjunto de intermediarios que se ha dado en llamar banca en la sombra. A este aspecto volveré más adelante. Pero lo que es mucho más importante, es esencial no dar cabida al arbitraje en materia de normas de conducta y de protección del consumidor. Esto es, no podemos permitir que determinados intermediarios financieros no solo escapen a la regulación de capital a la que está sometida la banca, sino también a la norma de protección de los consumidores que se aplica al sector bancario y a otros sectores regulados. En esta línea, y en el marco de la iniciativa de Capitals Market Union de la nueva Comisión Europea, quizás se debería reflexionar sobre una mayor homogeneización de la protección del cliente en el ámbito de productos bancarios, con independencia del tipo de entidad que los comercialice. Lo que nos lleva de nuevo a la relación de los bancos con sus clientes y a la imperiosa necesidad de poner sus necesidades en el centro de la estrategia del negocio. No se trata de un eslogan fácil. O se cuida al cliente, o éste será arrebatado por los nuevos operadores tecnológicos o por bancos especializados provenientes del resto de la eurozona. La prestación de servicios al cliente en función de sus necesidades reales, con total transparencia y a precios competitivos, fuera de toda relación confusa y de cualquier inversión de incentivos en contra del cliente, debe constituir el núcleo fundamental de la estrategia de negocio. Este enfoque exigirá esfuerzos no solo en promover la educación financiera, que permita a los clientes aumentar su autonomía de criterio y su capacidad de decisión responsable, sino también en la formación de los empleados bancarios. Porque, no nos engañemos, tal como ocurre en una relación de largo plazo,
es fácil caer en la relajación, dejándose llevar unos y otros por la rutina y la mutua confianza y descuidando los deberes fiduciarios los unos y la responsabilidad propia los otros. Es por ello que la educación financiera es un elemento tan importante de cara a un futuro cada vez más complejo. La educación financiera no solo permite tener consumidores autónomos, con capacidad de decisión propia y juicio crítico sobre las diversas alternativas, sino que crea clientes exigentes, que obligan a los empleados bancarios a ser mejores. Configura, además, un entorno en el que los fallos puntuales acaban por ser casos aislados, lo que es vital para la gestión del negocio bancario. En definitiva, una mayor disciplina de mercado no solo beneficia al cliente, sino también al banco. Hay que entender que el beneficio del cliente es el del banco, porque los intereses de uno y de otro son los mismos. Debemos avanzar en este proceso, incluir no solo a los clientes actuales, sino también a los futuros, por lo que es imprescindible que la formación financiera comience en las escuelas. La Asociación Española de la Banca, por su parte, quiere reforzar su presencia en este área con iniciativas que haremos públicas muy pronto. Volviendo a las dificultades que los bancos están afrontando, es necesario aludir a la nueva regulación bancaria, tremendamente compleja y exigente, cuyo objeto no solo consiste en aumentar la solidez del sistema financiero, sino también someter a un control más estrecho al modelo de originar para distribuir, que no es el modelo español, como todos ustedes saben. Este modelo, el de originar para distribuir, sí necesita de una regulación extremadamente estricta si queremos frenar los riesgos que para la estabilidad financiera se pusieron de manifiesto durante la crisis. Pero no dejaría de ser paradójico que un modelo viable y seguro como el de la banca española, que ha demostrado su validez en la peor crisis vista desde la Segunda Guerra Mundial, viera su viabilidad futura puesta en riesgo por una reforma regulatoria dirigida, en teoría, a controlar las entidades con modelos de negocio que provocaron la crisis financiera internacional. La neutralidad con la que respecto a los modelos bancarios con la que se ha planteado la reforma financiera no es tal, sino que perjudica o maltrata a aquellos modelos que han mostrado de manera fehaciente su fortaleza durante la crisis. En cualquier caso, debemos aceptar la realidad. La reforma financiera, lamentablemente, no discrimina entre modelos de negocio y trata a todos, los de más riesgo y los de menos riesgo, prácticamente con la misma vara de medir, y en este sentido, los bancos españoles deben encontrar la forma de no resultar perjudicados. Otra amenaza la constituyen, sin duda, los incentivos al arbitraje regulatorio que ha introducido la nueva regulación, esto es, el desplazamiento de actividad desde los bancos hacia el sistema financiero en la sombra. Y ello es así porque las nuevas normas van dirigidas a entidades, bancos, seguros, y no a tipo de operaciones, captación de pasivos a corto plazo que financia el riesgo de crédito a largo plazo, como es el caso de los bancos. El problema con ese desplazamiento no es solo de competencia, nada que decir si es leal en igualdad de condiciones, algo que no parece ser el caso, ni de relativo trato injusto que puede suponer a los bancos, que también se podría argumentar. Las cuestiones clave son: ¿están aumentando los riesgos de inestabilidad financiera, incluso la probabilidad de otra crisis sistémica, por la aparición de pseudobancos fuera del perímetro regulatorio? ¿Pueden aparecer problemas de protección de la clientela con estos nuevos intermediarios? Esto es, ¿al arbitraje de capital se puede añadir el de normas de protección del cliente financiero? Es pronto para saber aún la respuesta, con la reforma regulatoria recién terminada y aún en fase de aplicación. Pero resulta contradictorio que estemos haciendo bancos ultraseguros a costa de desplazar riesgos a parte del sistema financiero que ni vemos ni controlamos. Esta es una receta para el desastre financiero que veremos más pronto que tarde. Para concluir, quiero hacer una consideración final. Los bancos españoles, como todos ustedes saben, acaban de salir de una grave crisis que ha supuesto la desaparición de 1/3 de las entidades. Y las entidades sanas que han sobrevivido han tenido que dedicar miles de millones de sus propios recursos a limpiar y recomponer sus balances, mientras al mismo tiempo incrementaban su capital. Para los bancos de la AEB, de la Asociación Española de la Banca, las cifras son apabullantes. 162.000 millones de euros en saneamientos y dotaciones y un aumento de fondos propios contables de 63.000 millones. Todo ello, insisto, sin recurso a fondos públicos. En medio de este esfuerzo titánico han afrontado, y lo siguen haciendo, una nueva regulación
muy exigente y costosa, además de un drástico cambio en su sistema de supervisión. Al mismo tiempo, los bancos han tenido que ayudar a sus clientes, empresas y familias a acomodar sus deudas y pagos al empeoramiento de su situación financiera. Todo este esfuerzo no ha sido reconocido por amplios sectores de la sociedad, que han mirado y miran a los bancos con recelo y desconfianza, y en algunos casos, hay que admitirlo, con razón por el comportamiento irregular y el fracaso de muchas entidades. Pero ahora los bancos están preparados, son conscientes de su cometido social, que no es otro que el de ayudar a la economía real, y quieren apoyar el proceso de recuperación económica. No piden ayuda ni tratos de favor, solo que no se carguen sobre su espalda nuevas obligaciones y exigencias onerosas. El momento está plagado de dificultades como la que les acabo de señalar. Su futuro y el de la economía española está en juego. Y la sociedad, y en particular su clase dirigente, debe ser consciente de que necesita un sistema financiero sano y sólido capaz de cumplir con su función. Ponerlo en riesgo sería suicida, en particular en un momento en que la economía española necesita más que nunca que cada agente económico cumpla con su parte y su deber. Pueden existir tentaciones de arrojar sobre los bancos nuevas cargas con escasa lógica y justificación en un momento de creciente presión competitiva. Pero si fuera así, se cometería un grave error. Los bancos no son el problema, sino parte de la solución. Mantener un sistema financiero en perfecto funcionamiento es responsabilidad, en primer lugar y sin lugar a dudas, de las propias entidades, pero también de reguladores, autoridades y de todos aquellos que conforman la opinión pública. Dejemos que los bancos hagan su función de financiar la economía real. Los bancos están preparados, dispuestos y deseosos de hacerlo. Permitamos que lo hagan y les aseguro que no les defraudarán. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Roldán. Vamos a comenzar ya el coloquio con las preguntas que han ido llegando en este tiempo a la mesa del moderador. La primera cuestión que le plantean es ¿a qué le suena la música económica que emite en primeros compases la Comisión Juncker? Vamos a ver. La Comisión Juncker lo que me suena es que por lo que respecta a las reformas regulatorias que se tenían que aplicar sobre el sistema bancario, estas están prácticamente completas. Por tanto, ya no estamos hablando de una fase de tsunami regulatorio, como recordaba José Manuel, que es una frase que he utilizado yo profusamente, sino que estamos en la fase de implantación de ese tsunami regulatorio, y eso también es difícil y está plagado de dificultades. No me parece a mí que sea una comisión que esté pensando en seguir regulando el sector bancario. Yo creo que es una comisión que está ahora dirigiendo su mirada hacia otros sectores. Está el proyecto, digamos, de unión del mercado financiero, del mercado de capitales, que yo creo que tiene varios aspectos interesantes. Primero, aumentar la competencia cross-border en materia de productos financieros, facilitar al consumidor tener acceso a productos financieros más variados y con precios competitivos. Yo creo que ese aspecto es muy interesante. En segundo, cómo promover vías alternativas de financiación bancaria. Como todos ustedes saben, Europa tiene una financiación de la economía real, ¿no?, frente a la de mercados y otras vías, que se sitúan en el 75% para bancos, 25% para mercados. En Estados Unidos es lo contrario, el 75% de la economía real se financia vía mercados, el 25% vía bancos. Quizá a lo mejor en el medio esté en el equilibrio y Europa tiene que caminar hacia una mayor diversificación. Y yo creo que la generación de esas alternativas de financiación de la economía real en el ámbito de los mercados es algo en los que se puede trabajar. Me he referido a otro aspecto, que es el de las normas de protección del consumidor en materia de productos bancarios. Ahí, básicamente, el mensaje es muy sencillo. Yo pienso en protección del consumidor europeo en materia de mercado de valores y pienso en la directiva MiFID. Pienso en la protección del consumidor en materia de productos bancarios y me vienen a la cabeza varias directivas. A lo mejor es un momento bueno para, no sé si para reforzar, pero desde luego sí para unificar, simplificar, ¿no?, y dar una mayor claridad a la protección del consumidor en materia de productos bancarios. Yo creo que eso a nosotros claramente nos beneficiaría.
En esta línea, ¿qué análisis hace usted de la política, en líneas generales, de Mario Draghi al frente del Banco Central Europeo? Vamos a ver, la crisis ha sido una crisis tremenda. Las instituciones europeas han tenido que hacer un trabajo extraordinario. De todas ellas, la que ha sido determinante en los momentos más críticos ha sido el Banco Central Europeo. De esto puede hablar mucho mejor José Manuel, porque lo vivió en primera persona, y algunas de las canas, ¿no?, que hoy luce probablemente vienen de aquella experiencia de esos días. El Banco Central Europeo ha sido fundamental en los momentos más críticos parar la marea, ¿no? El whatever it takes, no sé si fue una frase improvisada o no fue una frase improvisada. Si fue una frase improvisada de Mario Draghi, bueno, probablemente pasará a la historia como una de las frases más brillantes que puede decir una persona en un momento de crisis. Por tanto, yo me parece que es una actuación extraordinaria. No es fácil porque al BCE, al final, al que tiene más éxito en la lucha contra la crisis, se le acaba exigiendo algo que no depende de él. Al BCE le podemos pedir que facilite la financiación de la economía, que garantice que no entramos en una espiral de deflación, pero al BCE no le podemos exigir, ¿no?, que impulse el crecimiento real, porque de ese depende de las políticas económicas de los distintos gobiernos y de la Comisión Europea. Le preguntan, señor Roldán, ¿qué tal es su relación con los hombres de negro? Yo nunca los vi vestidos de negro. Esa época es una época muy dura, es una época tremendamente dura. Y en este sentido, hace 2 semanas estuve en Londres en una conferencia y cómo ha cambiado el panorama en unos pocos años. Hace 3 o 4 años, cuando ibas por el mundo, las preguntas que te hacían eran muy duras. Y la troika, por decirlo de manera técnica, pues venía con esas mismas preguntas duras que te hacían los mercados. Hoy la situación ha cambiado completamente. Ahora vas a una conferencia y casi te aburres porque no hay ninguna pregunta difícil. Bueno, al final uno se pone un poco sadomasoquista, ¿no?, con esto de las crisis, ¿no? Pero es verdad que en los peores momentos, ¿no?, y cuando España empezó a reaccionar, ¿no?, muchos colegas te manifestaban su sorpresa por lo bien que estaba llevando a cabo el programa España, el Banco de España, ¿no? Y por una parte te sentías orgulloso y por otra parte decías, bueno, pero ¿qué se han creído? Esto es España, no es un socio inestable y poco fiable. Y por tanto, bueno, una relación compleja en su momento, pero en cualquier caso satisfactoria una vez superada la crisis. ¿Qué opinan de la moneda virtual Bitcoin? ¿Tiene futuro, a su juicio, como divisa? Aquí me parece que puedo dar un titular, así que voy a moderarme un poco. No se modere. Yo tiendo a pensar que alguien, tarde o temprano, va a acabar quemándose los dedos con este tipo de innovaciones. Esto del dinero privado, pues hombre, mucho ha cambiado en la economía en los últimos años, pero es difícil a veces confiar en el dinero, cuando hay una institución detrás independiente, estable y solvente, ¿no?, como para pensar, ¿no?, que unos agentes privados pueden generar monedas privadas que sean refugio de valor a medio y largo plazo. Yo creo que ya ha sido bastante explícito, ¿no? El diario económico 5 Días publica hoy que el Banco de España tiene previsto levantar las limitaciones de las entidades financieras desde hace ya 2 años para repartir dividendos. Y en este sentido, Íñigo de Barrón, del diario El País, le pregunta si cree que se deberían acabar ya los límites para el reparto de dividendos. En primer lugar, la banca española siempre ha sido muy moderada en el reparto de dividendos en comparación con otra banca internacional. La referencia del 50% de los beneficios siempre ha sido algo que se ha respetado por parte de la banca española. En la propia regulación bancaria se pone la restricción al reparto de dividendos cuando se tiene poco capital en ese 50% que la banca española la ha cumplido habitualmente. Por tanto, la banca española en ese sentido históricamente siempre ha sido respetuosa con dedicar parte de los beneficios a dividendos y parte de los beneficios a garantizar la fortaleza del balance, en primer lugar. En segundo lugar, en un periodo, digamos, de extraordinaria convulsión donde era necesario aumentar los recursos propios, el Banco de España decidió limitar el pago de dividendos. Pero siempre hay que entender que ese tipo de limitaciones son instrumentos extraordinarios. Por tanto, una vez pasado ese momento de especial tensión, tendría todo el sentido del mundo pues, revisitar esa política que en un momento determinado pudo producirse. Por tanto, no habría tampoco nada extraño en que se revisara. Pero ya digo, insisto, los bancos españoles, en comparación con otros bancos internacionales, siempre han sido muy moderados en su reparto de beneficios.
Íñigo de Barrón también le pregunta por qué la bolsa no ha cogido bien los resultados de los test del Banco Central Europeo. Esa es una buena pregunta, porque en realidad yo hubiera esperado que las pruebas de esfuerzo estaban descontadas. Por tanto, si el mercado descuenta algo, lo normal es que el mercado no reaccione, ¿no? Quizá lo que fue un poco llamativo es que la reacción inicial fue a la baja. Yo hace años que intento no pensar demasiado en cuáles son las reacciones del mercado. Las reacciones del mercado son las que son y por tanto, es difícil saber exactamente qué es lo que tenían en mente. No creo que eso diga nada en contra de la credibilidad del ejercicio, francamente. Yo creo que era un ejercicio cuyos resultados estaban muy descontados por parte del mercado, muy descontados por parte del mercado. Lo normal hubiera sido que no hubiera habido una reacción, que el mercado se hubiera quedado plano. Quizá por ese descuento inicial, ¿no?, de los resultados, quizá el resultado fue una caída, pero realmente no creo que eso diga nada en contra de la credibilidad del ejercicio, sino simplemente que está claro que el mercado había descontado esos resultados y que la reacción que vimos ese día fue un poco paradójica. Yo no hubiera esperado en cualquier caso una subida de la bolsa con la publicación de los resultados porque estaban totalmente descontados por parte del mercado. Yo creo que en ese sentido no hubiera tenido una subida, no hubiera sido razonable. Pregunta que le formula Eduardo Segovia, del Confidencial. Dice si la AEB va a tomar alguna medida para mejorar la mala imagen de la banca ante la sociedad. Si ha iniciado algún acercamiento a colectivos afectados por cláusulas suelo, por swaps estructurados, etcétera. Vamos a ver, yo creo que es claro en el discurso que este debe formar parte de la estrategia, no solo de la AEB, sino del sector en su conjunto a medio plazo. Tenemos que mejorar en la atención del cliente, en la atención de las quejas del cliente, probablemente también hay ámbito de mejora. También es verdad que hace falta cierta claridad, ¿no? Todos somos conscientes del caso que ha habido este fin de semana. Cenando con un amigo el sábado, estaba convencido de que había sido un banco. No ha sido un banco, ha sido un prestamista privado. Entonces, dentro de este problema tan complejo que tenemos, también es importante, digamos, la precisión a la hora de describir los problemas. Los bancos, en materia, digamos, de ejecución hipotecaria, están refinanciando las hipotecas de 500.000 familias. Los bancos han puesto en marcha un fondo social de vivienda con 6.000 viviendas, de las cuales están adjudicadas 1.000. Se han flexibilizado los criterios para que puedan ser haya mayor éxito en la utilización de este fondo social de viviendas. Por tanto, dentro de lo razonable y esperable, los bancos están haciendo un esfuerzo importante que quizá no se está teniendo en cuenta. Y luego hay mucha mezcla, porque claro, los desahucios que correspondan a la banca, pues bueno, los tendremos que asumir. Los que correspondan dentro de la banca a la AEB, pues también. Pero claro, que ya, digamos, haya tal confusión que un desahucio de un hijo a su padre, ¿no?, o de un prestamista a una persona se adjudique al sector bancario, pues tenemos que ser un poquito también cuidadosos en no generar confusiones. En ese sentido, Belén Miguel, de la cadena COPE, hacía referencia a este caso de la anciana Carmen de Vallecas. Le pregunta más allá, ¿cómo proteger más al avalista, especialmente en estos casos de personas mayores, para evitar casos extremos? Decir educación financiera por una persona mayor simplemente no es posible. Yo creo que precisamente esto lo que demuestra es que el tema de la educación financiera, en el que llevo insistiendo desde que tomé posesión, es un tema, es una carrera de fondo. La educación financiera de hoy en las escuelas garantizará que cuando los niños pues, se vean en situaciones de estas, sepan lo que están haciendo. Cuando uno firma un aval, se compromete al pago de la deuda. Un aval no es una cuestión de amistad, no es una cuestión de amor filial. Es que en caso de fallo tú sustituyes al firmante del crédito y asumes todas sus obligaciones. Por tanto, ¿qué podemos hacer? Pues insistir en la educación financiera. En este caso yo creo que hay que ir a otro tipo de medidas paliativas. Recuerdo que este caso no es un caso de ejecución bancaria, es un caso de ejecución de un prestamista privado. Fernando Tadeo, del Economista, le pregunta si creen que habría que retirar del sistema las monedas de 1 y 2 céntimos como pide la CECA. José María, ¿estáis pidiéndolo? Pues nada, si lo pide la CECA, nosotros encantados de la vida. Está a favor, por tanto. Totalmente a favor de lo que diga José María Méndez.
Pues con este acuerdo le formulo la pregunta de Eva Vega, de la cadena SER. Dice que la SER está contando hoy que Carmen Cafranga, expresidenta de la Fundación Caja Madrid, utilizó un crédito opaco de la entidad y su ONG para un billonario negocio urbanístico, 4,5 millones para levantar un bloque de viviendas. Ese crédito no aparece en el importe anual de la entidad. La operación ha proporcionado a la ONG un patrimonio de 13 millones de euros. ¿Qué opina de esta operación? Le dice si hay que revisar la legislación en la que se mueven los banqueros y si está el negocio bancario reñido con la ética. El negocio bancario no puede estar reñido con la ética porque el negocio bancario depende de la confianza y sin ética no hay confianza. Sin confianza de los clientes el negocio bancario no tiene viabilidad. Entonces no nos engañemos, no es un eslogan, es la realidad. Puede tardar 1, 2, 5, 10 años, pero sin ética el negocio bancario no es viable. No hay otro negocio que esté basado más en la confianza que el negocio bancario. Por tanto, sobre eso no hay ninguna duda. En cuanto al caso que me pregunta, no pertenece al ámbito de mis responsabilidades. Voy a decir algo que siempre he dicho. Es muy importante el gobierno corporativo. Estructuras de gobierno corporativo basadas en accionistas y con disciplina de mercado tienden a dar mejores resultados que aquellos modelos en los que los derechos de propiedad pues son más confusos. Yo no puedo insistir más que en ello. Y no es que el gobierno de las sociedades cotizadas no tenga problemas, que los tiene, pero son problemas que son solucionables, mientras que los otros son mucho más complejos. Pregunta de Cheo Freixas, de Catalunya Radio. Dice si a su entender la situación en Cataluña constituye una de las incertidumbres para la economía española. Vamos a ver, cuando en los peores momentos de la crisis me tocaba hablar con inversores extranjeros fuera de España, una de las cosas que les decía es que España saldría de la crisis si cada uno de nosotros hacíamos lo que nos tocaba en nuestro ámbito de responsabilidad. A mí explicar a los mercados cuál era la situación real, distinguir unos operadores de otros operadores y a otros otro tipo de responsabilidades. Si cada uno cogemos nuestra pequeña parcela de responsabilidades e intentamos ser no ya diligentes en cumplir con lo que nos está descrito, sino hacerlo lo mejor posible, yo creo que todos salimos del problema. Por tanto, en este problema no es distinto. Quienes tengan ese ámbito de responsabilidad tienen que sentarse y pensar cómo solucionar el problema. Yo me parece que todos los problemas son solucionables y sobre todo me parece que es muy importante que en un momento que todavía es muy delicado no generemos problemas, digamos, innecesarios. Si los podemos solucionar más pronto que tarde, mejor para todos. Pregunta de Pablo Allende Salazar, del Periódico de Cataluña. Dice, para volver a recuperar el aprecio de la sociedad, como pretenden, ¿no convendría que los bancos liberalizaran los criterios de concesión de crédito? Vamos a ver. O sea, el negocio bancario es un negocio tremendamente complejo y difícil. Pensemos, créditos a pymes. Nos dan a todos una cartera de 100 millones de euros para que concedamos un crédito a una pyme, créditos de 1 millón de euros, vamos a decir, 100 créditos a pymes, ¿vale? Nos lo dan a cada uno de nosotros. Si fallamos en más de un 2% de los casos, estamos fuera de mercado. Tenemos que acertar en el 98% de las ocasiones. Yo no sé si ustedes se sienten capaces de acertar en un 98% de las ocasiones. Yo no. Por eso, la labor del banco es tremendamente difícil y hay que valorar lo que los bancos hacen que ningún otro intermediario puede hacer, en particular en el terreno de las pymes. Por tanto, si liberalizando los criterios de concesión de créditos acabamos teniendo problemas de solvencia a los bancos, me parece que ese es un camino que no necesitamos recorrer. Inevitablemente, el que los bancos estén dispuestos a financiar la recuperación económica, tienen que hacerlo respetando el criterio de conceder crédito a clientes solventes. Porque si pensamos que podemos solucionar el problema que tenemos dando crédito a clientes insolventes, nos estamos equivocando por completo. Por tanto, hay que entender lo difícil que es el negocio bancario. La tasa de rechazo de préstamos, según publica el Banco de España en el informe de estabilidad financiera, el último, está en torno al 60%, la tasa de concesión el 40%. Eso es lo habitual. Ha mejorado. Los criterios se están suavizando porque la economía está mejorando y es de lo que se trata. Pero no pensemos que eso lleva a que todo el crédito que es solicitado puede ser concedido. Eso sería no solo ilusorio, sino tremendamente peligroso.
Siguiente cuestión la plantea Miguel Alba, de Voz Populi, y dice, ha hablado de incertidumbres políticas. ¿Se refiere usted a Podemos? ¿La EB está dispuesta a reunirse con sus dirigentes? ¿Van a promover este encuentro a la luz de los resultados de las encuestas? Nosotros estamos abiertos, nosotros somos un sector económico que estamos abiertos al diálogo con todas las partes de la sociedad, por lo cual no tenemos ningún tipo de a priori respecto a eso. Déjeme que conteste un poquito más profundamente a la pregunta, porque yo creo que es interesante. En primer lugar, es natural que veamos este tipo de fenómenos teniendo en cuenta la crisis tan profunda que hemos vivido, si uno piensa en términos históricos, de hecho, yo creo que esta vez pues, la respuesta, si acaso, está siendo más moderada que en otros periodos más pasados de la historia económica mundial. En segundo lugar, países que han tenido muchos menos problemas que España están teniendo pues, problemas políticos de diversa índole y todos los conocemos, ¿no? Por tanto, no es algo que sea exclusivo a España. Y tercero, no nos olvidemos, estamos en un entorno democrático que permite que las naturales y entendibles frustraciones de una parte importante de la sociedad se transmitan a través del voto democrático, lo cual es una auténtica garantía de estabilidad para el sistema. Por tanto, nada más que decir. ¿Pero se reunirían ustedes con Podemos? Sí, sin ningún problema. Manuel Pereira, ¿qué opina del plan de reducción de estructura del BBVA en Portugal? ¿La Asociación de la Banca Portuguesa está en contacto con ustedes para tratar este tema? La respuesta de la segunda pregunta es no. No están en contacto con nosotros. Primero. Segundo, vuelvo a insistir en lo que decía en mi discurso. El control de costes es la única vía que en estos momentos está abierta para aumentar la rentabilidad del negocio bancario. Por tanto, es absolutamente legítimo utilizar esa vía. Amado Lorenzo, de My Economic News, dice ¿cómo afectará a la economía española el cambio de deuda por acciones? Se pone FCC, Corte Inglés, etcétera, y por activos, ayuntamientos, comunidades autónomas, Estado, a favor de fondos privados y soberanos. Vamos a ver, esto es parte, digamos, del proceso de curación. El proceso de curación, tú tienes un problema, digamos, de entorno económico desfavorable, eso genera un daño en los activos bancarios. Los activos bancarios se sanean, en el caso de los bancos de la EB, con fondos privados, y una vez que están saneados, la alternativa es clara, que es ver qué empresas siguen siendo viables, para qué activos tienes activos de garantía, para qué activos crediticios tienes activos de garantía que te pueden resarcir parte de la deuda y, por tanto, estamos, yo creo que en una fase que es natural una vez que la economía sale de lo peor en un momento de crisis. Esta es una segunda fase, que es una fase de curación y de recuperación de aquellas empresas que son viables, de recuperación de parte de los créditos dañados mediante la ejecución natural de las garantías, porque para eso están las garantías, y, por tanto, esto es algo que es normal. Si esto al final acaba en manos de operadores que son más eficientes en la gestión de este tipo de activos, eso no es malo para la economía, ni es malo para el empresario que trabaja con este tipo de intermediarios. Pregunta que le formula Julio Vidal, del Club Internacional de Prensa. Dice, ¿por qué los médicos, los ingenieros, abogados, etcétera, atienden al público por las tardes y los bancos no lo hacen? En su momento los bancos abrían por la tarde y la escasa presencia de público hizo cambiar la política. Si yo recuerdo, hace ya unos cuantos años. Yo creo que al final lo relevante es otro tipo de cosas, ¿no? ¿Quién utiliza hoy en día las sucursales? Básicamente todos operamos por Internet, con lo cual, en cierta manera, ¿no? Yo creo que ese tipo de faltas de atenciones me parece a mí que son ya escasamente preocupantes. Yo creo que en los últimos 4 años he ido en una ocasión a mi banco con presencia física. El resto de las operaciones las hago a través de Internet, que es lo que creo que estamos haciendo todos cada vez más. Rafael Duarte, le planteas, dice si cree que la unión bancaria puede generar nuevas concentraciones de la banca dentro de la Unión. Sí, ¿y cuál es el problema? ¿Cuál es la dimensión relevante? La dimensión relevante hasta ahora, por ejemplo, para el caso español, era España. Pero ahora, con la integración de la supervisión en la eurozona, con el proyecto de integración de mercados de la nueva Comisión, el área relevante, desde luego, para los bancos ya no es España, es la eurozona.
¿Cuál es el tamaño de concentración en la eurozona? Pues en estos momentos, si se puede decir algo de la eurozona, es que está sobrebancarizada. Hay exceso de bancos en la eurozona. Estamos hablando de entidades supervisadas por el BCE, 3.600, más de 3.600 entidades supervisadas por el BCE, directa e indirectamente. No nos olvidemos que todas están supervisadas por el BCE, unas directamente y otras a través de las autoridades nacionales. A mí me parece que existe amplio margen para la integración sin que genere ningún tipo de problemas, sino que al final se generen entidades paneuropeas, fuertes, sólidas, que puedan competir, por ejemplo, con entidades americanas que tienen mayor tamaño. Dos últimas preguntas ya. La primera la formula Adrián Mouret, del Círculo de Inteligencia. Dice, como sabe, el 5 de mayo de este año ha entrado en vigor el Real Decreto 304/2014 que aprueba el reglamento de la Ley 10/2010 que busca la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. ¿Qué recomendaciones se están haciendo desde la AEB, que usted preside, a nivel de ciberseguridad, para evitar los problemas derivados de la globalización? Vamos a ver, aquí hay dos tipos de cuestiones. Primero, no tenía yo en la cabeza con esa precisión ni el día de la publicación ni el número. En cualquier caso, los temas de lucha contra el blanqueo de capitales les tengo mucho cariño. Yo fui presidente del Grupo de Acción Internacional. Mucha gente dice del blanqueo de capitales. No, contra el blanqueo de capitales, ¿no? Ahí hay que puntualizarlo siempre, ¿no? Y, por tanto, tengo una visión muy clara de las políticas. Ahí lo que ha sido fundamental en la lucha contra el blanqueo ha sido la cooperación internacional. Hubo momentos durísimos. Durante mi presidencia había una política de listas negras que eran tremendamente duras. Recuerdo haber recibido, cuando estaba en la CNMV, el primer visto de Bahamas, que yo creo que en un momento determinado estuvo a punto de saltarme por encima de la mesa, ¿no? y agredirme físicamente, y probablemente no con poca razón. De aquel proceso tenemos una cooperación internacional tremendamente potente. El problema de financiación del terrorismo, siendo muy importante, es distinto. El problema del blanqueo de capital tradicional es la utilización del sistema financiero para blanquear dinero que procede de actividades ilícitas. Por lo tanto, lo que hay que vigilar es la entrada de dinero. En la financiación del terrorismo lo que hay que financiar es el uso de dinero para fines terroristas, lo cual es mucho más complejo. No estamos hablando del dinero que ingresa, sino dinero que se utiliza en el sistema financiero. Son dos problemas que son totalmente distintos. En cualquier caso, insisto, cooperación internacional es la clave. Y por parte de los bancos, todas las operaciones que vemos en las que fiscales, jueces, no solo digamos a nivel español, sino a nivel internacional, actúan en redes de blanqueo, hay detrás un banco que ha informado sobre las transacciones financieras sospechosas, que no se nos olvide eso nunca, ¿no? En cuanto al tema de ciberseguridad, pues bueno, en un mundo cada vez más tecnológico y más complejo, pues efectivamente este es un problema al que tendremos que prestar más atención de cara a futuro. Pues vamos con la última pregunta. La formula Luis Irastorza, de Tecnopen. Dice, en su opinión, señor Roldán, ¿cuál es el nivel de crédito del sector privado, empresas más familias, al que se debe tender el sector financiero en España? ¿Cuánto estima que será entonces su nivel de dotaciones acumulado en dicho momento? Bueno, el nivel de dotaciones acumulado, vamos, las dotaciones además se realizan para dar de baja activos del balance que están dañados. Por lo tanto, el nivel de dotaciones de cara a futuro se reducirá en la medida que los activos se vayan dando de baja del balance. Por lo tanto, esa pregunta, digamos, no tiene una respuesta unívoca. España ha tenido una crisis provocada por el sobreapalancamiento de ciertos agentes económicos, empresas, sectores, familias. La salida de esta crisis tiene que ser compatible con el apalancamiento de aquellos sectores, empresas, familias que no han utilizado en exceso el crédito, pero también con la continuación del desapalancamiento en aquellos sectores, familias y empresas que sí lo estaban. Por tanto, el perfil, digamos, cíclico del crédito es distinto. En cualquier caso, déjenme insistirles en algo que los que somos de la profesión sabemos perfectamente. El crédito no es un indicador adelantado de la evolución económica, es un indicador retrasado. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ya estábamos entrando en la crisis, el crédito seguía creciendo a cifras tremendamente elevadas. Y ahora que estamos saliendo de la crisis y que hay recuperación económica, el crédito todavía no manifiesta una gran dinámica. Eso es absolutamente natural y es el patrón que se ve en todos los países en todos los momentos cíclicos. Pues muchas gracias, señor Roldán, y le voy a pasar la palabra para que cierre este desayuno en nombre de sus patrocinadores a don José María Fernández Ulloa, consejero delegado de Grant Thornton. Interesantísimo debate.
tanto la excelente exposición del presidente de la AEB como el coloquio posterior. Antes de dar concluido este desayuno, quiero agradecer a José María Roldán su presencia hoy aquí y la sobresaliente labor que está desarrollando al frente de la AEB. Muchas gracias, José Manuel, por acompañarnos. Por último, ya felicitar a Foro Nueva Economía por estos desayunos de primerísimo nivel. Ha sido un verdadero placer patrocinar este desayuno y en nombre de Grant Thornton, muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Nada más.